iniciar. La clase pasada, estamos en el capítulo 4, sección 4, fue la que vimos la clase pasada, que decía, esto no tiene por qué ser así. Y esta frase de, esto no tiene por qué ser así, se repite varias veces en el texto. Se repitió, decía que cuando reconozcas que no estás en paz, que no estás contento por la razón que sea, perdón, que reconozcas que esto no tiene por qué ser así. Esa frase, que es el título de la sección, se puede aplicar en cualquier instante donde no estemos en paz. Ahí podemos aplicar, oye, esto no tiene por qué ser así. O si tenemos una situación que parece no tener solución, ahí tenemos que reconocer, eso no tiene por qué ser así. Puede que en el mundo no haya solución, pero en la mente siempre puedo elegir de otra manera, puedo elegir la paz de Dios. Y entonces hablaba del espejo tenebroso, que es donde busca el ego, que es cuando vemos juicios, y donde buscas para encontrarte depende de ti. Si en el espejo tenebroso donde dijo Jesús nos ha dicho no mires allí, o en el espejo de la faz de Cristo, ver a Cristo en el otro. Dice que aquí nos repite algo que para una de las corrientes de la psicología es el conductismo. Entonces, esta afirma que al cambiar de conducta, pues ya te va a ir bien, ¿no? El conductismo es, pues si, por ejemplo, si dejo de tomar, pues ya se resuelve el problema. Pero el curso no estaría de acuerdo con que dejando de tomar, si es que eres alcohólico, se resuelva el problema. Aunque dejes de tomar, si el problema no se ha resuelto, solamente vas a sustituirlo por otra conducta. Entonces a lo mejor dejaste de tomar, pero te vas a enojar más a menudo y entonces tu adicción la vas a tornar hacia la neurosis. Entonces, bueno, el curso no sería conductista para nada. Entonces, aunque en algún punto Jesús le dijo a Helen que un cambio de conducta, que la disciplina es buena. O sea, dejar de tomar sería muy bueno para tu paz interior, porque si dejas de tomar, aunque te enojes o aunque hagas otras cosas, vas a tener más claridad mental. Entonces, en ese sentido, la disciplina, pues siempre es buena la disciplina. Eso es lo que le dijo Jesús a Helen. Helen Schockman, la escriba del curso. Bueno, entonces dice ahí, nos reitera Jesús, he dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Pero sí he dicho que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Entonces ahí nos dio dos herramientas o dos pensamientos para aplicar. Uno, ¿qué estoy pensando que Dios no querría que yo pensase? ¿Y qué no estoy pensando que Dios habría querido que yo pensase? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado? ¿Y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases? Entonces, si no estoy contenta, elegí equivocadamente. Bueno, eso es lo primero que nos dice, ¿no? Si no estás, cada vez que no estás contento, es que elegiste equivocadamente. Y luego reconoce que esto no tiene por qué ser así. Pensé mal de un hijo de Dios, de mí misma o de otro, pero pensé mal. Y ya en el 4 está, ¿qué has pensado que Dios no hubiese pensado? ¿Y qué no has pensado que Él habría querido que pensases? ¿Qué no estás pensando que Dios habría querido que pensases? Ya en el paso 5 está ver las gloriosas creaciones de un Padre glorioso, ¿no? Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así.
Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Entonces la depresión es como si dijéramos, no tengo lo que quiero, lo que necesito. De hecho, el curso es muy bueno para evitar que caigamos en depresión, porque nos dice que cuando estás triste, al Dios al que le estás rezando, pues es al Dios equivocado. O sea que estar triste es una ofrenda para el ego, no para Dios. Entonces, bueno, si lo imaginas así como que cada vez que lloras le ofreces regalos, ofrendas, rosas, lo que sea, a la muerte en lugar de a Dios, pues eso ya como que dice, ay no, estar triste no es bueno. Estar triste es darle gusto al ego, a la separación. Dice, cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Entonces nos dio dos definiciones. La psicología no piensa así, obviamente. Bueno, la psicología no piensa, pero pensamiento del mundo en la psicología con respecto a la depresión y a la ansiedad no es así. Se supone como que la depresión puede proceder de causas específicas, pero también puede proceder de la nada. Puede ser hormonal, puede ser de repente te llega o hereditaria. No sabemos las causas, pero te llega. Y lo que el curso dice, que bueno, Arten y Pursa, los maestros de Gary Renard lo dicen de forma más clara, es que no es porque estás deprimido, porque tienes depresión severa, que tienes pensamientos negativos, sino que es porque estás lleno de pensamientos negativos, culpabilidad, que manifiestas la depresión. O sea que la depresión es consecuencia y no causa. La causa siempre es el pensamiento. No soy lo que quiero, soy otra cosa, no soy hijo de Dios. Me falta Dios. Esa es la causa de todas las depresiones y ansiedades. Y la depresión y ansiedad son consecuencias, son efectos. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces nada más estamos en el repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces la depresión es pensar no tengo lo que quiero. La ansiedad procede de los caprichos del ego, que en realidad sería lo mismo, pero proyectado la ansiedad hacia el futuro, el miedo de que no voy a tener lo que haga, voy a fracasar. No tengo lo que quiero. Eso sería como muy similar. Bueno, los pecados del ego déjamelos a mí, dice Jesús. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Esa es una de las bases, ahí nos dio uno de los pensamientos muy importantes sobre el ego. No sé si venía en también, que toda comparación, pero si no, pues para tenerlo ahí presente. Dos pensamientos muy fundamentales. Toda comparación es del ego. Entonces, comparar es del ego. Y sentir únicamente, solo el ego puede sentir culpa. Solo el ego puede culpar a otro o juzgar. Ajá. Entonces, sentirse culpable porque me peleé ayer o hoy en la mañana parece muy de Dios, pero no. Sentirse culpable es el ego el que puede hacerlo. La otra parte de ti, que es el Espíritu Santo, no puede experimentar culpa porque la culpa es un invento. Entonces, eso también nos ayuda a ponernos más vigilantes. Cuando me estoy sintiendo culpable, estoy en el ego. Entonces, bueno, estas dos, tenerlas muy en cuenta. Solo el ego puede sentir culpa y toda comparación es del ego. Bueno, vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así.
Y ahí lo de que no te mantienes suficientemente alerta contra las exigencias del ego, y eso no tiene por qué ser así, pues siempre podemos recurrir a lo que nos dijo previamente en el párrafo anterior, que dijo, los pecados del ego, déjamelos a mí. O sea, aquí podríamos repetir eso. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Los pecados del ego, dice Jesús, déjamelos a mí. Bueno, el hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. De hecho, el curso incluye muchas lecciones donde nos ayuda a eso, a no dejar que la mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Entonces, parece muy inocente cuando nuestra mente está en todas partes divagando, pero aquí nos está diciendo que eso es no creer en ti mismo, no tener confianza en ti mismo. Dice, no se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Yo he visto bueno, vamos a decir, esta proyección en alumnos del curso, que cuando hablan, estoy pensando en 2 alumnos específicamente hombres, que hablan de cosas y su mente es como una pelota de ping pong que va para todas partes. Entonces, pues sí es importante. El entrenamiento mental es el que nos puede librar de eso. Y el significado de eso, de la pelota de ping pong mental, es que crees que no confías en que alguien sea merecedor de un esfuerzo continuo, dice, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. O sea, no vale la pena que me esfuerce continuamente. Mejor divaguemos. Entonces la mente se va para todas partes. A mí también me pasa. De hecho, pues es un ejercicio continuo estar vigilando. Por ejemplo, yo tengo esto que también lo tiene mi hijo. Estamos platicando, estoy platicando con alguien, y de repente suena en la radio o vamos en un súper y suena mi canción favorita. Interrumpo la plática y empiezo a cantar. Y luego regreso. Entonces ahí está un pequeño ejemplo de las divagaciones mentales. Ese es un ejemplo donde no, digamos, no es muy importante más que dejaste a la persona hablando sola. Pero los juicios, juzgar continuamente, sería ejemplo de esta pelota de ping pong que dejas tu mente por donde quiera ir. Dice Gina, me llamaron para una reunión, tengo que salir. Si puedo me conecto más tarde. Ah, ok, ya se salió. Bueno, muy bien. Entonces, dice, aquí también lo de arriba nos lo decía como depresión y ansiedad, pero no es cierto que esto es lo mismo que estar descorazonado. Entonces dice, solo el ego puede sentirse descorazonado. Y esto lo podríamos bien transferir. Solo el ego puede experimentar depresión. Imagínate, el Hijo de Dios que lo tiene todo. El amor de Dios lo rodea. Esa es nuestra realidad, ser el Hijo de Dios. ¿Por qué tendría que estar triste? ¿Qué cosa habría en todo el universo que lo pudiera hacer sentir triste cuando todo el poder de Dios, la eternidad, la compleción total está con él siempre? Entonces, solo el ego puede sentirse ansioso también. Dice, ¿te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? Esas preguntas retóricas, porque la respuesta ya la tiene, nada más nos las hace para que reflexionemos. Pues precisamente es para que se queden ahí remojando en nuestra conciencia. ¿Cuántas oportunidades de estar en paz, de regocijarme,
he tenido y cuántas he desperdiciado. Dice, tu mente y la mía, dice Jesús, pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. Fíjense que esa es una fórmula muy buena que nos da Jesús, unirnos a Él. Que el libro de Urantia, que es muy diferente al curso de milagros, pero me gustó mucho esa parte que decía, si tu propia mente no te sirve, siempre puedes contar con la mente de Jesús, que Jesús de Nazaret, que esa siempre te sirve. Entonces, eso es muy bueno, recurrir a la cordura de Jesús o unir nuestra mente a la de Él, ¿no? Entonces seguía, al espejo tenebroso del ego no tiene sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Ahí nos está dando una fórmula para dejar de juzgar. No voy a mirar allí porque sé que esas imágenes no son verdad. Luego, tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Y ahorita nos va a decir qué es el primer advenimiento y el segundo advenimiento. ¿Alguien lo recuerda que nos quiera que practique qué es el primer advenimiento de Cristo y cuál es el segundo advenimiento de Cristo? Buenas tardes a todos primero. Hola, buenas tardes, bienvenida Isa. El primero es la creación, y en eso está Jesús también. Ujú. Y el segundo es como un perdonazo, lo siento yo, porque Perdonazo, sí. perdonazo, sí, como que vamos a estar perdonados los que estamos, los que no han nacido y los que están por nacer, o sea, como Todo. La es lo que estamos expiación haciendo ahora, total, total, en sí, conjunto. Sí, 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 sí. lo veo Exacto. así. Justamente. El segundo advenimiento de Cristo pues es la iluminación, bueno, más bien la expiación total, el perdonazo, como dijo Isa. Que por cierto, bueno, nada más hago comercial de mis juicios. Por ahí veo un video en los videos que te ofrecen, es, ¿cómo hacer una expiación del curso de milagros? Y mi ego no puede más que retorcerse. ¿En dónde en el curso de milagros dice, una expiación se lleva a cabo así? La expiación es el perdón total. Eso sería un perdón, el perdón, simple y cotidiano, el perdón. La expiación es con E mayúscula, el perdonazo que dijo Isa. Entonces mi ego se revuelve y digo, ¿dónde en el curso dice eso? ¿Dónde? Pero bueno, ya hice comercial de mi ego, ya lo pudieron ver, muy fuerte y claro. Algo, Nina, entonces esto, bueno, sí, yo ya lo sabía, ¿no? Pero decía, no la quiero regar al responder, ¿verdad? Pero sí es cuando terminamos, eso es no lo que la iglesia siempre nos mostró, ¿no? ujú, Esto, el segundo advenimiento, es cuando ya limpiamos, cuando ya perdonamos, cuando ya nos liberamos. Eso es poco a poco, como estamos empezando, ¿verdad? Pero por algo se empieza el segundo advenimiento. ujú. Entonces, eh, no es el gran fuego que nos va a quemar. Ah, sí, Qué bueno que sí, no es. porque qué bueno que no es, ¿no? Y que estamos entendiendo nosotras y nosotros, porque la mayoría de las personas hablan y si tú les dices lo contrario, te atacan, Ujú. porque dicen, no, así dice la Biblia, y lo que dice la Biblia fue escrito por Dios, cuando no es cierto, ¿verdad? Exacto. Entonces sí estaba yo bien, pero dije, no la quiero regar al opinar, pero, No, no, pero sí, perfectísimo, perfectísimo. algo se nos va quedando, sí es cierto. Fíjate que estas clases se nos va quedando algo y qué hermoso es, ¿no? Que estamos aprendiendo. No, es una maravilla todo esto. Pero sí nos sentimos atacados, ¿eh? Cuando queremos explicar a las personas esto. No, esta es la palabra de Dios y esto es. Y se cierran, Sí. ¿sí? Gracias, Nina. Gracias a ti, Goyita. Muy bien, excelente. Y para eso estamos, es bueno, o sea, que nos digas cómo lo entiendes tú y si hay algo que corregir, pues para eso estoy, que lo que ya he estudiado algo pueda decirte, no, el curso dice tal cosa. Pero acuérdense que el curso es práctica. Los conceptos son irrelevantes a la hora de practicar el verdadero perdón. Entonces, aquí estamos precisamente aprendiendo teoría.
Pero lo más importante es la práctica, que estas ideas te sirvan para a la hora de estar con las personas poder dejar de juzgar, estar en paz con los demás, ver el Cristo, etcétera, etcétera. Que no sean palabras y conceptos. Entonces, justamente como decíamos acá, el primer advenimiento de Cristo. Esto es la creación. Entonces Dios nos creó como su hijo. Estrellita o lo que sea está representando al Cristo, la luz interna así brillante, radiante. Bueno, esta es la creación. Y luego el segundo advenimiento de Cristo antes del segundo advenimiento ocurrió algo. Pareció como que nos fuimos, y ahora era con este, pareció como que inventamos una tierra y teníamos una mente dividida entre Espíritu Santo y ego. Pareció que ocurrieron muchas cosas. El segundo advenimiento de Cristo no es más que, digamos que ponemos, ahí está, el Cristo sigue eternamente ahí. Lo que vamos a hacer en el segundo advenimiento es que todo esto va a desaparecer. Lo que nunca existió, la tierra, el cuerpo, el mundo, el pecado, la muerte, la culpabilidad, el miedo, todo eso va a desaparecer. Entonces el segundo advenimiento no es más que el retorno de lo que siempre fue. El brillo eterno de Cristo, ahí sigue. Ay, ya se me borró, sin querer borré esto, lo de que decía el primer advenimiento de Cristo. Esto es la creación. Y en el segundo advenimiento de Cristo, esto es el juicio final, la expiación total, le vamos a llamar el despertar colectivo, ¿cómo se llama? Es que tiene un montón de nombres. Está primero el mundo perdonado, pero esto ya es la expiación total. Pues vamos a llamarle iluminación total. Pero esto es la expiación, el perdonazo. Eso me gustó más. El perdonazo total que nos dijo Isa. Bueno, eso es. Ay, como no se pueden mover las... Voy a tener que volver a hacer el Cristo. No importa. Bueno, entonces... Bueno, igual me sale feo, pero está representando al Cristo. Es lo mismo, nada más lo que hicimos, lo que se hace con el segundo advenimiento de Cristo es desaparecer la tierra, la mente dividida, el miedo, el infierno. Más bien es la desaparición de esto. ¡Ay! No. Con la desaparición de eso desaparecí el letrero. Pero ya. Es aquí. Ya. Entonces, ese es el segundo advenimiento de Cristo. Déjenme copiarlo para poderlo poner porque me lo borra él. O sea, el segundo advenimiento de Cristo es el retorno de Cristo a nuestra conciencia. Ya está ahí, nada más. Es la desaparición del ego y del universo y de todo lo que estorba, del miedo. Entonces, ay, a ver si al ratito hacemos una oración porque mi gatito se fue de vago. Entonces, ay, mi gatito Gatencio. Dice, ahí hablaba de esta creencia de que, bueno, ahí lo del
El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú fui creado en el primero y te estoy llamando para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento. Mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. O sea, reconocer que Jesús es real y que si Jesús es real, yo también soy real. Entonces Jesús nos está diciendo, tú y yo somos reales. Eso es conocimiento. Bueno, y de ahí que Jesús no ataca nuestro ego, trata con la mente superior, que es la morada del Espíritu Santo. Si estás dormido como despierto. Y el ego trata con la mente inferior, que es su hogar. La mente inferior es la que se ocupa de las cosas del cuerpo, los apetitos. Y de ahí es donde provienen, por ejemplo, los enojos, cuando sientes que te están quitando algo. Entonces, eso es la mente inferior. Jesús, con la mente que trata es la superior, esa es la razón. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es la razón. Entonces, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano se unirán finalmente en mi nombre y su cordura les será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o o estabilizar lo inestable? De hecho, ahí nos está diciendo inestables y desanimados. Porque dice, bueno, cuando te unas será restaurada la cordura, ¿no? Yo resucité muertos. ¿Por qué crees que sea tan difícil hacerte o facilitar que tú seas feliz? Pero lo dice de modo, o sea, dice, ¿por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable, que es nuestra mente? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros, tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Y ahora vamos con el 5, que es la ilusión del ego-cuerpo. ¿Hay alguna voluntaria de lectura? La ilusión del ego-cuerpo. Sí, si gustas, yo leo. Muy bien, Goyita, adelante con el primer párrafo, por favor. Muy bien. 5. La ilusión del ego-cuerpo. 1. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay expiaciones, salvo a juicio del ego. Excepciones, perdón. Sí, excepciones, salvo el juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permita llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se actúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto. De acuerdo con el sistema de pensamiento, le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. 2. Ahí nos quedamos tantito. ¿Ahí? Oh, muy Y bien. nada más para lo del el primer párrafo.
Sí, Entonces, todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Esa frase también, si la tuviéramos muy en cuenta, nos serviría mucho para lidiar con todos los problemas que normalmente consideramos que son malos. Todo obra en conjunto para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Entonces, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. Entonces, estar alerta del ego es para no permitir que tú liberes a algún hermano o perdones de verdad. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia. Uno no sabe por qué es que le cuesta tanto trabajo darle la razón a alguien más. Hace que el control predomine sobre la cordura. Entonces, de hecho, una de las definiciones del curso o donde describe el curso al ego es que el ego es la necesidad de control. Esa es una de las definiciones. ¿Qué es el ego? En el curso dice, es la necesidad de control. Dice, el ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto y de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Entonces, para poder sobrevivir, el ego tiene que ver el ego en otras partes. Entonces, digamos, si fueras con el Espíritu Santo, digamos que si esto se llama la ilusión del cuerpo ego, ¿no? Entonces, si tú a un hermano lo llevaras al juicio del Espíritu Santo, cuerpo, ego. El Espíritu Santo, el juicio que haría es, no existe. Uy, se me fue. Aquí lo único que existe es el Cristo. Aquí la chispa divina. Entonces el ego lo que tiene que hacer es llevar el cuerpo ego, reconocerse en él, ante el ego. Entonces el ego se reconoce al ver la maldad afuera, dice, sí, hay maldad en mí también. Entonces este es el espejo tenebroso. Ay, espérenme, el espejo no me queda. Donde Jesús nos dijo que no miremos, el ego se reconoce a sí mismo en otros egos. El Espíritu Santo hallaría improcedente como no existe. Dice, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. De hecho, esto Jesús lo dice en el curso de muchas maneras, que la única forma en que puedes ver el ego de otros es mediante tu propio ego. Tal vez no lo dice con esas palabras, se los estoy diciendo parafraseado, pero dice que la forma de ver el ego es, si ves el ego en otro, es que lo estás contemplando en ti mismo. Únicamente mediante tu propio ego puedes ver el ego de otro. Y ahora sí vamos con el 2, por favor, Goyita. sí. 2. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado
que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza del ego. Los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlo así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Ahí nos quedamos tantito. Muchas gracias, Goyita. Sí, Entonces aquí nos dice que el desequilibrio del ego proviene de la confusión entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Esto no me acuerdo, pero viene en las primeras partes del curso donde dice que tú eres un pensamiento de Dios. Entonces, déjenme ver. El desequilibrio viene de confundir el cuerpo. Y ahora lo hice rojo. Entonces el ego está confundido entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Ajá. Confusión. No. Confusión. Entonces el ego se confunde entre estos dos. Cuerpo y los pensamientos de Dios. Entonces el ego se mantiene alerta tanto para evitar los unos como los otros. Déjenme, voy a subir tantito para ver. Dice, los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego. Por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Entonces, el ego confunde ambas cosas. Ya dijimos, el cuerpo y los pensamientos de Dios. Entonces, el ego los engloba en una sola cosa. Confunde, ¿verdad? Entonces, para que no se le vaya ni uno ni otro, porque piensa que son lo mismo, entonces no deja que lleguen a tu conciencia tanto los impulsos corporales, ¿cómo dice? Inaceptables, ¿cómo decía? inaceptables. Decía impulsos corporales inaceptables. Gracias, Goyita. Y ahí van también los pensamientos de Dios, ni unos ni otros. O sea, los confunde y no deja que lleguen a la conciencia. Por eso yo creo que es parte de la causa por qué nos es tan difícil pedir perdón o aceptar que estuvimos equivocados. Hay algo que nos dice, no lo hagas. Y pues es esto, que el ego dice, no, eso, los pensamientos de Dios no pueden llegar a nuestra conciencia. Y fíjense que es curioso porque los pensamientos de Dios para el curso ya dijimos que somos nosotros. Los hijos de Dios somos pensamientos de Dios. Entonces no deja el ego que llegue a tu conciencia tu hermano. Un momentito, por favor. Ya, perdón la tardanza. Bueno, entonces dice que para el ego está confundido y lo que causa el desequilibrio es que confunde esto, los pensamientos del cuerpo con los pensamientos de Dios. Para él son iguales y los considera inaceptables a ambos. Luego, dado que lo que le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así evita ser aniquilado,
como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Ujú. Y bueno, digo, es muy diferente eh, en la forma, es muy diferente cómo aprendemos nosotros a cómo aprenden los del psiquiátrico. Pero ya me ha sorprendido las últimas, pues tal vez unas 6 sesiones les he repetido de dónde, qué dice el curso con respecto a la creación del mundo. Y se los repito así literal. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, esta idea pareció tener efectos reales y serios y tal. Y entonces se los digo en sencillo, les digo, la idea de la separación. Eso fue lo que nos trajo aquí. 8 días después, bueno, 7 días después, les pregunto, ¿qué dice un curso de milagros con respecto a la creación? Dios mío, el que más atina dice, la idea, una idea en la mente de Dios. Y yo, sí, sí es una idea, pero no es en Dios. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, iba a cuento todo esto porque el ego se mantiene muy alerta para que ningún pensamiento de Dios, en este caso sería un pensamiento del Espíritu Santo, esto de reconocer de dónde vino todo esto, ¿no? O sea, que el mundo es una proyección mental, tan sencillo como eso. Pues a mí me sorprende la cantidad de resistencia. Si lo he dicho 8 veces, ha sido poco. Y a ninguno le llega, de 30 a 35 alumnos, ninguno le llega por ninguna parte. Y no todos están así muy mal. Tienen su enfermedad, pero se comunican bien y todo. Y en el otro grupo de los cuerdos, entre comillas, lo mismo. Puedo repetirlo 10 veces, no sé cuántas llevo, y nomás no llega a la conciencia, no llega una idea tan sencilla, porque no te estoy diciendo que me digas qué opinas tú, qué dice la Biblia, qué dice el curso de milagros sobre la creación del universo, de dónde surgió todo esto. La idea de la separación, 3 palabras, pues no se las aprenden, no más, no he encontrado la forma. Entonces me consta que el ego guarda toda la resistencia en contra del pensamiento. Y también me recordó esto de lo del cuerpo y los impulsos. Me acordé por eso también. Una vez se me ocurrió hablarles de la desaparición del universo en la cárcel. Dios mío, en el psiquiátrico. No, no, no. Solamente con mencionarles que la desaparición del universo menciona que el sexo es un pobre sustituto del cielo, hecho para que vuelvas por más. Es un ídolo. Es similar a una droga. ¡Uf! No, hombre. Casi se alzaban en armas. Que no, que Dios y o sea, como que el sexo es lo más sagrado del mundo y oh Dios. No, esperen, compañeros, les dije, es que no les estoy discutiendo, solamente les estoy platicando que hay un libro que dice eso. Si ustedes lo quieren creer, está bien. Si no lo quieren creer, tampoco, no. Yo solamente hagan de cuenta que escribí en el pizarrón, 2 más 2 igual a 4. No les quiero cambiar su idea. Pues tuve que dejar la desaparición del universo en ese grupo porque nada más el hecho de cuestionar la sexualidad, que el sexo era como una droga, para ellos fue como, no, el sexo es lo más sagrado del universo. Entonces, bueno, me di cuenta de que no están preparados, no todos los grupos y las personas están preparados para este material de la desaparición del universo, que es muy controversial, pero justamente ahí hay un ejemplo de que el ego resguarda esto de, para su propia supervivencia. Dice, lo de los impulsos corporales inaceptables, yo creo que el ego disfraza el sexo con esta apariencia de amor, de que, es lo más sagrado del mundo porque de ahí salimos nosotros, ¿no? Entonces sí es una idea de las que resguarda el ego con gran cautela. Bueno, ahora sí vamos con el 3 y el 4 porque están cortitos. Por favor, Goyita, adelante. Sí, 3. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos ser que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego,
que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico puede que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es el mejor argumento que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficiente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente, que definitivamente aturdida, habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que por el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que en lo que ella se tiene que identificar con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Muchas gracias, Goyita. Esto es todo un revoltijo porque así está la mente. Entonces está difícil de comprender, pero vamos parte por parte. Primero dice que este sistema de pensamiento del ego confunde al cuerpo con Dios. Un ejemplo era ahorita lo que les decía, que en el psiquiátrico se ofendieron mucho porque les dije que el sexo, lo que dice Gary Renard, yo no lo digo, que el sexo es como una droga, como un sustituto de Dios, un falso ídolo. Uf, no hombre, no, nos has matado el ídolo. Y yo también los comprendo porque yo cuando empecé a leer el curso, vi en una página de internet donde hablaban del curso y decían que el sexo era ¿qué? Algo similar a esto, que nada más era una utilización de uno por el otro y demás. Y yo dije, no, para mí en esa época el sexo era lo más sagrado, porque pues de ahí vienen los cuerpos. Entonces, no, el sexo es el amor y no sé qué. Entonces, hay un ejemplo de lo que está pasando, pero ahorita vamos a ir paso por paso. Primero dice que el sistema de pensamiento del ego confunde sistema de pensamiento, voy a ponerlo con negro, sistema de pensamiento del ego confunde al cuerpo con Dios. Ajá. Bueno, esto es primera instancia. Luego dice que el ego es el hogar, no, el cuerpo es el hogar del ego, ¿no? Pero también te dice que es muy vulnerable, entonces dice, la vulnerabilidad demuestra que no eres hijo de Dios. Bueno. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera suficientemente bueno para ser su hogar. Entonces la mente dice, o nos va bien porque somos vulnerables, o nos odiamos por ser vulnerables. Las dos cosas. Luego le dice, primero le dijo que ella es realmente parte del cuerpo. Le dice,
habiéndole el dicho a la mente. Entonces, el ego le dijo a la mente, tú eres parte del cuerpo y el cuerpo es tu protector, pero también el cuerpo no puede protegerte, el cuerpo va a morir. Y luego la mente dice, ¿y dónde puedo ir por protección? A encontrar protección. Y dice el ego, a mí. Y entonces la mente queda aturdida, dice, oye, pero tú me dijiste que yo me tengo que identificar con el cuerpo. Entonces, ¿por qué tengo que ir contigo por protección? Y entonces no hay una respuesta, pero viene la solución típica, es eliminar la pregunta. ¿Quién sabe? Eliminar la pregunta de la conciencia. Entonces, primero era, a ver, número 1, que el cuerpo vulnerable, ¿no? Entonces vamos a hacer el cuerpo por aquí. Ay, aquí. Ay, aquí. Tenemos nuestro cuerpo. Y entonces es vulnerable, ¿verdad? Entonces, vulnerable. Y esto el ego dice, ay, qué bien que es vulnerable, porque eso significa, ay no, déjame poner esto, vamos a poner mejor la palabra vulnerable, vamos a ponerlo aquí. Vulnerable quiere decir que puede ser dañado, ¿no? Entonces, número 1 dice el ego, qué bien que somos vulnerables, porque eso significa que no eres hijo de Dios. Perfecto, la vulnerabilidad nos queda perfecto. Pero al mismo tiempo te odia por razón de ello. Ay, 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 ¿dónde está? Ya. Ah, no, pero esto tiene que ir con rojo. Entonces, aquí odio porque no es suficientemente digno, dice. ¿Cómo dice arriba? Es que no puedo regresar. Si regreso, regreso con todo el texto. Dice, no lo considera A ver, suficientemente bueno para hacer su hogar. Entonces, no es suficientemente bueno para hacer su hogar. Ay, ya no puedo regresar. en donde dice, esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Ujú. ¿Sí? No, donde decía que no lo odia porque no lo considera suficientemente bueno para hacer su hogar. Bueno, ¿Es entonces, en el 3 o en el 4? No, en el 4. en el 4. A ver, te lo vuelvo a leer. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficiente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y el cuerpo es su protector. También dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que en lo que ella tiene que identificar con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no hay, pero sí dispone de una solución típica. Eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, le pregunta, ¿puede producir desasosiego? Y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Y en el 5
Dice, esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Dónde debo acudir en busca de protección? Busca y la hallarás. Pero esto ya está más adelante, ¿no? Ujú. No, ahorita Ujú. estamos ejemplificando el 5. Sí. El ego te dice, lo que acabas de leer es que el Ujú. ego le dice a la mente que se identifique con el cuerpo. Ajá. Y luego decía que, pero al mismo tiempo le dice que el cuerpo es vulnerable. Entonces el Porque cuerpo odia el cuerpo. ajá, te va a fallar. Y entonces Ujú. aquí la mente queda aturdida y aquí es donde se pregunta la mente, ¿a dónde puedo ir en búsqueda de protección? Ujú. ¿En dónde puedo encontrar protección? A Y el lo que ego el ego dice en mí. responde, en mí. Ajá, Ajá, así dice el ego, en mí. en mí. Ujú. Pero la mente dice, pues no me dijiste que yo soy un cuerpo. Y entonces la mente dice, oye, tú me habías dicho que yo soy un cuerpo. Y entonces el ego lo que hace es eliminar la pregunta de la conciencia. Entonces tenemos la Como que pregunta. está un poco confuso, pero como tú lo estás explicando, pues ya se entiende un poco mejor. Pues así es la confusión mental. Ahorita lo tratamos de poner en otro esquema más Bueno, sencillo. es que sí realmente está haciendo su trabajo confundir, ¿no? Ujú. Ajá, sí. Dice, primera parte te dice, oye, tú eres un cuerpo, pero al mismo tiempo lo odia y dice, maldito cuerpo. Y entonces la mente dice, oye, pero ¿a dónde puedo ir por protección? Y el ego dice, a mí. Y la Ujú. mente dice, pues no me dijiste que era un cuerpo. Y entonces el ego dice, olvidemos la pregunta, volvamos a empezar. Sí, Entonces, sí, sí, está confuso, está ah, confuso. Sí. pero si se fijan, o sea, en la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestra mente, eh, la mayor parte del tiempo nos es lícito o siempre estamos diciendo como que el cuerpo, como que odiamos a nuestro cuerpo, no es perfecto. O sea, siempre hay ay, sí, pero es que bajar unos kilitos y todos, ja, 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 y la dieta siempre es como, el cuerpo no, no, y ya ven que me duele por aquí, me duele por ahí. O sea, siempre estamos como atacando de forma abierta o encubierta al cuerpo. O sea, siempre este autodesprecio hasta se ve como humildad. La gente que desprecia su propio cuerpo, dice uno, de alguna manera, aunque sea sencilla, simple, bien. Pero los que se sienten mucho y todo engalanan su cuerpo como todo es yo estoy súper, no, yo me cuido muy bien. Uno dice, ay, qué payaso. Tiene que odiar su cuerpo, ¿no? Todos. Entonces, odiar el cuerpo es como algo normal en el sistema. Ujú. Y al mismo tiempo hacemos énfasis en mejorar la autoestima y no sé qué. Pero entonces, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Acá, paso número 1. A ver, tenemos paso número 1. El ego te dice, eres un cuerpo. Te dice que eres esto. Paso número 2. El ego mismo te dice, te odio cuerpo, porque eres muy flacuchín, muy débil. Y entonces paso 3, la mente dice, bueno, ¿qué fregados quieres? Entonces, ¿a dónde voy por protección? ¿Quién podrá ayudarnos? Entonces, aquí en el paso 3 ya es la mente la que se lo pregunta. Dice, ¿dónde puedo ir por protección? ¿Dónde puedo ir? Mm, Y entonces, pues ya en el paso 4, si es que hubiera nuestro paso 4, ay,
El ego tiene la solución típica, dice, olvídalo, vuelve al paso número 1. No sé si así queda un poco mejor. Pero sí, suena muy raro, pero así es como funciona la mente. ¿Ya quedó más claro? ¿Cómo ves, Goyita? ¿Cómo ven los demás? Sí, sí, ya quedó un poco más claro. Sí, porque realmente sí, el ego confunde mucho y, y sí, nos hace caer en varias cosas a veces. Ese es su trabajo, ¿no? El Ujú, confundir, el hacer que puede todo, él hace todo, pero al final no puede, mm. ¿no? Sí, 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 bueno, así me quedó claro. El ego todo lo puede. Y cuando ya tienes, y bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, pues regrésate mejor por donde veniste, ¿no? Sigue siendo un cuerpo débil, Teo. Sí, 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 O sea, sigue, pasa el número 1 y luego al número 2. Y regresa. sí. Ajá. Bueno, no sé si los demás compañeritos vean lo mismo, pero creo que sí, así es como, pues sí, nos confunde y ya confundidos, también él se confunde y dice, pues regrésate mejor, ¿no? Ujú. Olvida la Sí, pregunta. Ajá, sí, exactamente. Y luego vamos con el 5 y el 6 que están cortitos, entonces deben ser hermanitos. Déjame, voy a bajar el texto para tenerlo en una sola página. Ujú. Ahora sí, el 5 y el 6 por favor, Goyita. sí. 5. Esta es la pregunta que debes hacer. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podría reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo de formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar. Si bien ha fracasado repetidamente, el ego transquiere con la cuestión de lo eterno, igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera cubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de los asuntos marginales. La tendencia típica del ego es estar continuamente ocupado con inimedades. Tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formula quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es, ¿para qué? Esta es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear con, ¿Puedes regresar tantito? Es que la a ver, pregunta sí, es sí, ¿para qué? sí. Y ya luego, La esta es una de pregunta las, no que sé. nunca formula quienes se embarcan
en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación en todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vayas a llevar a cabo en el futuro. Y esta es la decisión, y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Muchas gracias, Boyita. Entonces, aquí en esta sección nos dice que el propósito lo es todo, o sea, el para qué. Saber el propósito, la meta, el destino, el objetivo, todos son lo mismo. Nomás estoy diciendo diversos sinónimos de lo mismo. Y en palabras cristianas, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Cuando estés en medio de una argumentación, o sea, todos están discutiendo o tú estás discutiendo con alguien, de repente deja que Jesús te ayude a plantear esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué estoy discutiendo? ¿Para qué estoy usando el tiempo en este momento? ¿Para qué es esta situación? Entonces, dice, espérame, que dice Gina, ¿cuáles son los impulsos inaceptables del cuerpo? Pues el sexo, básicamente. ¿A qué se refiere con los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios. Yo creo que en último término se refiere a tus hermanos, porque dice que nosotros somos pensamientos de Dios. Pero en este caso, pensamientos de Dios, todo lo que sea del Espíritu Santo. Yo creo que tiene las dos acepciones. Lo de los hijos de Dios, es inaceptable un hermano para ti. El ego no deja entrar ese reconocimiento. Pero en sí, más como todo lo que apunte hacia allá, todo lo del Espíritu Santo, yo le llamaría los pensamientos de Dios. Y los impulsos inaceptables del cuerpo, pues también podría ser, ¿cómo se llama? El sexo y la gula en exceso. Bueno, la gula. O sea, también ¿qué otros impulsos inaceptables del cuerpo? Pues es que todo con la sexualidad, porque ahí también vendrían los deseos incestuosos, ujú, todo lo que no es permitido ni siquiera pensar. Entonces el cuerpo diría, no, eso está muy mal, cállate. Entonces le diría los pensamientos. Pero junto con eso, Hola, con el cuerpo. ¿Qué pasa, hola. Eli? Hola, Eliana, Que podría ser también la droga, el alcohol, ¿Qué ¿cierto? más? El alcohol, El cigarro, el cigarro, todos los vicios, sí, porque el serían impulsos inaceptables del cuerpo. Sí, sí, sí. Mira, ¿Qué pasó, Isa? Ajá. el ego en igual en el fondo es como un pensamiento de Dios también, porque está en el Cristo, que es, o Esa sea, es la está en el Hijo de pregunta. Dios. Independiente que tú lo hayas fabricado o no, tú eres, formas parte del pensamiento de Dios. Por lo tanto, si tú lo fabricaste, entre comillas, ya igual está en la mente. O sea, yo siento que el único libre albedrío que tenemos es elegir entre el Espíritu Santo y el ego. Y el ego tiene la misión, pienso que tiene la misión de que nosotros nos quedemos aquí y el Espíritu Santo de que recordemos que tenemos que volver a casa. Pero en el fondo ellos tienen como la misma, por decirte algo, tienen las mismas herramientas, uno para cada lado, ¿no? Mm, Así lo veo yo por lo menos, ¿ya? esa es la pregunta que no tiene respuesta dentro del ámbito de la mente dividida. La han hecho los estudiantes de un curso de milagros, decía que en Wapnick que de todas las maneras más ingeniosas del mundo. Entonces, que si Dios es perfecto, ¿cómo es que permitió que su hijo tuviera esta idea? La respuesta no satisface al ego porque la respuesta es que nunca ocurrió. Él nunca lo permitió. Dios no permitió que su hijo soñase. Porque el Nina, sueño es sueño, nunca ha ocurrido. Pero pues como estamos aquí, nosotros pensamos que estamos aquí,
uno dice, pero ¿cómo me dices que no existo? Entonces no tiene solución. Esa pregunta es paradójica. Yo también, o sea, digo, bueno, si es parte de la mente del Hijo de Dios, la lógica de Isa es perfecta. Pues sí, entonces eso es parte de Dios. Pero no, si eso fuera verdad, si el planteamiento fuera verdad, estamos en serios problemas, en el infierno condenados por siempre, el pecado es real y ya nos llevó pifas. Entonces, no. Nina, el ego también puede ser el pingo. ¿El qué? ¿Pingo? El ego también puede ser el pingo, el que siempre se está metiendo y confundiendo. ¿Puede compararse con eso? Pues sí, sí, es la resistencia a sanar. Entonces ese pensamiento intrusivo, burlón, asesino. Ujú. Y fíjense, hay una parte donde en clarificación de términos dice que qué es el ego. Y ahí no dice nada. Entonces dice como, no vamos a hablar de lo que ni siquiera existe. Es Regrésate al uno. al uno, sí. Algo así. Algo Pero así Nina, lo dice. independiente que no exista, Ajá. está en la mente, a eso es lo que voy yo. O sea, que Pues está es en que la no mente, o sea, está porque la mente en la que está es ilusoria. claro, pero está ahí, o sea, por eso, porque el Espíritu Santo también es ilusorio, Sí. porque el Espíritu Santo es de acá solamente, tú pasando Ujú, a lo que a lo que yo te entiendo, por lo que tú has hecho, ujú, cuando uno pasa a esta línea como fronteriza, ujú, Jesús se encarga de nosotros, no el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo está aquí nomás, igual que el ego. ujú. Bueno, la diferencia de sí es ilusorio el Espíritu Santo porque se encuentra en el ámbito de la mente dividida y es la respuesta de Dios para la pregunta que nunca existió, que fue la de ¿y si me separo de Dios? Es inexistente, pero bueno, la respuesta es el Espíritu Santo. Pero el principio que animó al Espíritu Santo es el amor y ese es eterno. Entonces, el Espíritu Santo, aunque sea una ilusión, su principio es verdad, que es el amor. Y el ego, su principio es una mentira. Entonces no existe y no está en ninguna parte. No se puede responder esa pregunta, la de Isa tiene lógica aquí en la mente dividida. Sí es, pues parecería que entonces somos parte de Dios y entonces Dios tuvo la diminuta y alocada idea. Pero la cosa es que como usted no está ahí, ni yo tampoco, esto es una ilusión, nunca ocurrió. Entonces Dios no pudo tener la idea de que su hijo tuviera que nacer en un cuerpo y estar condenado a morir. Dios no pudo pensar que su hijo pudiera nacer con enfermedades o desarrollar enfermedades. Dios no crea de esa manera. Su naturaleza es otra, es perfecto amor. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre el curso de milagros y lo que es el cristianismo. Dios no crea el mal. En el cristianismo sí, porque él creó a Satanás, ¿cómo se llama? Luzbel, y luego fue el ángel caído y no sé qué. Entonces, en el cristianismo sí, Dios es consciente del mal y hasta lo expulsa. En el curso de milagros, Dios sigue siendo perfecto amor y su hijo simplemente, nosotros somos el Satanás, de hecho, en el curso de milagros, porque el Satanás es simplemente la idea de separación de Dios, es una creencia. Entonces, su hijo despierta a su realidad inmortal con ayuda de un pensamiento de Dios que es el Espíritu Santo. Entonces Dios no reconoce el mal porque no lo creó, no está en ninguna parte. Pero su hijo que piensa que está, tiene que despertar a su realidad inmortal. Entonces esa es la gran ventaja de un curso de milagros, es que no hace real el pecado. Porque de la otra manera sí está muy triste que Dios haya hecho todo esto. Digo, según la lógica del curso, si eso fuera verdad, pues estamos condenados eternamente a seguir aquí en el infierno, porque Dios lo hizo. Entonces, lo hizo Dios, es eterno, no va a cambiar. Y aquí Nina, pero, ¿qué pasó? ah, Sí, Goyita. este, pero por ejemplo aquí dice, ¿no? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar a ciega y desesperadamente algo que no podrás reconocer, Ujú. O sea que ¿no? sí va a haber la respuesta. Ujú, Ajá, bueno, yo digo que esta es la respuesta a todo lo que se está planteando en esto, ¿no? ujú, Y lo dice así, busca y hallarás.
No significa que tengas que buscar a ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. Ujú, La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. ujú. Sí. Ajá. Entonces, como que esta es la respuesta a todo lo que se está planteando aquí, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. Ujú. Sí, muchas gracias, Goyita. Y bueno, ahí nos hablaba, creo que ya pasamos esa parte del curso donde decía que el curso, la doctrina del ego es busca pero no encuentres. Y aquí nos dice, busca y halla, ¿no? Busca y hallarás. Entonces, y hasta nos dice el cómo. Entonces, el ego dice, busca pero no encuentres. Y acá el Espíritu Santo nos dice, busca y hallarás. Entonces, y esto es la búsqueda que tiene sentido, se emprende, se organiza y se... ¿Qué más? Dice 3 características. Se dirige, se emprende, se organiza y se dirige. Se dirige conscientemente, el objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Muchas gracias. El objetivo, la meta, el final, bueno, el fin, el destino. Y esto es preguntarme para qué. Ay. Bueno, entonces todos tus esfuerzos se dirigen hacia ese objetivo, meta, fin, destino, etcétera. Ese para qué. Luego, ahí nos repite que aprender y querer aprender van de la mano y que tiene que ser algo que tenga valor para ti, pero que casi siempre lo que queremos aprender es algo que tiene un valor muy efímero. Efímero quiere decir que dura muy poco. Entonces, aprender y querer aprender van de la mano. Entonces, pero debe ser, para aprender, debe ser algo de valor duradero. Y que muchas de las cosas que queremos aprender, las queremos aprender precisamente porque no duran, son efímeras. Entonces, por eso hay que preguntar al Espíritu Santo, qué es lo que se tiene que aprender. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. Entonces el ego, la eternidad quiere decir sin tiempo. O sea, todo más allá del tiempo, porque el tiempo es una construcción, una creencia en que se puede dividir la experiencia en secciones. Este momento y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces dice, curiosamente, eso es un dato interesante, que el ego, esa es la única función que ha tratado de desarrollar, la eternalidad. Por eso es que han transcurrido millones de años desde que pareció que ocurrió la idea inexistente, lo de la separación de Dios. Entonces, pues parece que seguimos aquí porque el ego está imitando esta eternalidad. Es un dato muy interesante que nos trae ese párrafo 6. Y dice que el ego está continuamente ocupado con nimiedades. Nimiedades son cosas sin valor. Tiene como objeto apoyar ese propósito. Entonces imagínate, nada más vamos a ponerlo en perspectiva. El Hijo de Dios, que está teniendo un sueño de separación, está preocupado porque tiene que pagar la renta o tiene que juntar un determinado dinero en determinado tiempo. Y su mente está, y entonces está buscando, está haciendo, está todo el tiempo pensando en eso. Imagínate qué hace el hijo del padre
creador de lo eterno, el Padre Todopoderoso, el Hijo de Dios, está ocupado pensando que su marido lo engañó. Bueno, la hija de Dios, es igual. Entonces, fíjate cómo, o sea, cómo la mente del Hijo de Dios va a estar pensando que le duele la rodilla, o que le duele la ciática, o que le duele el ojo, o que le duele no sé qué. Pues esas son los ardides del ego, que estemos preocupados con nimiedades. Entonces, dice, la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Entonces es encubrir la verdadera pregunta. Entonces la verdadera pregunta nos la dijo atrás, que era, ¿a dónde debo acudir por protección? O la pregunta en otras partes del curso dice, ¿quién soy? Que se lo preguntes, pero al Espíritu Santo, no al ego. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Entonces, uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Un ejemplo de estos problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. Mis padres me maltrataron o me abandonaron cuando yo era niña. No hay solución porque ya no puedes volver al pasado. O sea, para el ego es como, uno de los favoritos. O me violaron de pequeña o de pequeño, dependiendo del caso. Ah, no, ahorita ya se nos fue el compañero, había un compañero. Me violaron de pequeña. No, pues irresoluble. Hagas lo que hagas, no te puedes quitar esa mancha. Aparentemente para el ego así piensa, ¿no? En realidad sí se puede cambiar el pasado cambiando tu forma de pensar con respecto al pasado. Sí puedes cambiar la forma en que contemplas a tus padres, sea cual sea la forma en que te hayan tratado, si te trataron injustamente. Entonces, no favoritos. O quiero a una persona, pero esa persona no me quiere. Encantado el ego. No tiene solución eso. No, pues entonces la mente se apega a esas ideas porque son busca y no halles del ego. Dice, la pregunta que nunca formulan quienes embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? O más facilito, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Sea cual fuere, dice, ¿qué propósito tiene esto? Sea cual fuere el propósito, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Y digamos que para responder a toda esta sección concluyó con esto. Lo más importante es, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Y bueno, para responder un poquito, todas las cosas con el Espíritu Santo, respuesta. Todas las cosas con el Espíritu Santo tienen que ser para estar en paz, para sanar, para perdonar. Todo es para perdonar. Todo es para estar en paz, para unirme a mi hermano, para liberarme. Todo, ese sería el propósito. Y luego sigue las recompensas de Dios. Vamos a ver con cuántos párrafos. Mira, ¿Qué pasó? Ah, tiene 8. ¿Qué pasó, em, Luisa? ¿me puedes aclarar eso de la diferencia que hay entre un curso de milagro y no sé si el cristianismo o la Biblia? Porque, por ejemplo, en Lucas 22:31, ¿te lo puedo leer un poquito? Sí, sí. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. O sea, como que eh, el ego tiene una misión acá que cumplir
al igual que el Espíritu Santo. No, por eso me puede explicar la diferencia que hay entre, porque tú me decías anteriormente que el curso de milagro, nosotros estamos en el infierno, la Biblia en cierta forma también dice que nosotros estamos en el infierno, ¿ya? Ujú. Pero aquí en la Biblia es como equilibrante, no sé si me entiendes, o sea, es como que tiene la misma fuerza el Espíritu Santo que que el ego en este caso, que le llaman demonio, ya, cada uno cumpliendo su misión en el fondo. Ujú. Y que tu libre albedrío es elegir entre uno y el otro, ese problema es tuyo, pero cada uno en el fondo está cumpliendo su misión, o sea, yo lo veo hasta, a lo mejor te está hablando mi ego, ¿ah? Yo lo veo hasta como, oye, el ego es tan malo como parece, o cumple su función nomás, aquí en este plano. No sé si me explico. Sí, 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 algo parecido como lo que viene en la Biblia del satánica, o no me acuerdo cómo se llama. La Biblia, sí, algo así como la Biblia satánica, que es un libro que se hizo popular hace como 7 años. Que no era tan malo como su título parece. Se suponía que el diablo decía, no, es que yo quiero que despierten pronto, o sea, que regresen con Dios, entonces por eso estoy molestándolos mucho, para que no sigan sufriendo, órale, regrésense. Entonces como que había esta interacción. Pero bueno, así en términos sencillos, esto de acá sería un curso de milagros. A ver, explicación de un curso de milagros, de qué pasó. El curso dice, esta es la única realidad. Eso sería lo que el curso dice. Dios es, y su Hijo es uno eternamente con él. Pero el curso utiliza un mito. Ay, bueno. Ajá, bueno, déjame ver. Ujú. Entonces, el mito, esto como es un mito, pues nunca ocurrió. El mito dice que en la eternidad, que es Dios, se adentró, ahí está, una diminuta y alocada idea. Entonces ahí viene la... Ay, no, espérame. ¿Dónde vamos? ¡Ih! ¿Por qué se fue junto con la otra? Bueno, vamos a ver cómo ponemos por aquí. Mm, Bueno, ahí está la diminuta y alocada idea. Diminuta y esto es la separación. Entonces, a causa del olvido de la... Ay, no sé por qué se me borró la O junto con, bueno, el mito. Estabas en Dios, todo era perfecto y a causa del olvido, pues se fabricó pues lo que sería el mundo, el universo y el cuerpo, la existencia en un cuerpo, el cosmos completo y el mundo. Todo esto surgió de que el Hijo de Dios se olvidó de reírse de la diminuta y alocada idea. Pero esto que está encima de lo de Dios es solamente un mito. Nunca ocurrió, es un sueño. Entonces esto se habla de ello como que es un sueño, todo esto. Y la diminuta idea también es parte del sueño, de que podíamos separarnos de Dios. Entonces la única realidad es la de acá. Ahora, la diferencia con el cristianismo, ahí sí todo es sólido y real. Estábamos en Dios, vamos a poner también nuestro circulito de que estábamos, a ver, ¿qué fue primero? Primero estábamos en el cielo, por acá en el paraíso. Ajá. Y entonces ahí, esto es el jardín del Edén.
Bueno, le vamos a poner el Edén para que quepa. Estabas con Dios y todo era perfecto, pero de repente, bueno, antes de lo del, eso sí no sé en la Biblia dónde está lo de el ángel caído, como que, ay, no sé si fue antes o después, ahí sí no sé dónde está lo del ángel caído. Pero lo que sí es que te comiste el fruto prohibido, Adán y Eva son los representantes, y entonces como te comiste el fruto del árbol prohibido, el castigo, vamos a poner el fruto por aquí. Estabas en el Edén y aquí mismo en el Edén fue que te comiste el fruto del árbol. Entonces, eso ocasionó, el fruto está representando el pecado original. Aunque San Agustín fue el que inventó que el pecado original era el sexo, pero eso ya es invento de San Agustín. Pero digamos que el fruto representa el pecado original, que es la usurpación del puesto de Dios. Entonces de ahí, pues Dios, que es castigador y mala onda, te mandó, nos mandó para acá. Entonces el castigo fue la tierra. Bueno, que sea. Y entonces, y el sufrimiento. Entonces, esto se percibe como un castigo de Dios. Pero todo aquí es sólido y real. Aquí todo es real. Y Dios sigue enojado con nosotros. Se contentó un poquito cuando lo de Jesús, pero Dios está enojado por el sufrimiento, por el pecado. Ay, se me borró la de pecado. Espérenme. Aquí dice pecado. Y el pecado es real. Entonces en el curso el pecado no existe porque seguimos, la realidad es el círculo azul y todo lo demás que puse es sueño, es inventado. Y acá en el lado del cristianismo todo es real, tanto que Dios sigue enojado con nosotros, nos castiga. La paga del pecado es, ¿cuál es la paga del pecado? Ay, cómo se me fue a ir la... Oh. A ver, vamos a ver. La paga del pecado es supuestamente tener a los hijos con dolor y el hombre trabajar la tierra Ah, sí, ese con es el el sudor de su pecado frente. original, pero estaba preguntando, Ajá. hay una cita bíblica que dice la paga del pecado, es similar, no es exacta la cita, pero dice la paga del pecado es, El infierno. ¿cómo? ¿El El infierno? No, infierno. es que no son muy cristianos aquí que digamos, la muerte. La, Ah, ok. la paga del pecado es la muerte. Entonces se supone que todo esto Dios lo hizo porque está enojado con nosotros y para poder volver al cielo hay que hacer ciertas cosas en el mundo a ver si nos ganamos el lugar. Y se cree en una venida del mundo futuro, como la resurrección de los muertos, lo que dice en el credo. Y que Jesús va a venir y va a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin y tal. Entonces todo esto, en el lado del cristianismo todo es real e incluso se teme el juicio final porque en algún punto, o sea, vas a descansar un momento cuando estés muerto, a ver si alcanzas lugar en el cielo. Si no alcanzas, te quedas esperando a que llegue Jesús en su segunda venida y a ver si eres de los buenos, si hiciste puntos o si no hiciste puntos. Es que así es. Suena raro como lo Bueno, explico, pero sí. bueno, ahí es una confusión entre varios, ¿no? Porque dicen, este, por ejemplo, cuando muere la persona, como dices tú, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Ujú, Pero en este caso, por decir, bueno, ya te moriste, y entonces lo típico que se dice, pues está descansando, pero pues yo creo que no estás descansando porque el cuerpo ya es materia muerta, ¿no? Es ujú. materia muerta. Y en otro,
que va a venir Dios, va a venir a juzgar y buenos y malos, y entonces va a separar como la siega donde la cosecha, ¿no? Es. Va a separar y va a dividir y va a mandar al fuego eterno a los malos, por decir, ¿no? Pero Ujú, entonces ahí está, como dices tú, lo que es la creencia católica, cristiana, X religión, ¿no? Y todos coinciden en eso, ujú. todos, ¿no? Que ese es el pecado, Sí, la sí. paga, como dice, ¿no? Sí, Ujú, sí, exacto. eso es. Entonces, la diferencia, de hecho, en el cristianismo hay muchas creencias contradictorias en torno a esto, de cuál es, qué pasa después de la vida o después de la muerte. Porque por un lado, cuando se nos muere alguien, la mayor parte de la gente dice, ah, ya está con Dios, ya está descansando en Dios. Pero la doctrina formal dice que, pues saber si es que alcanzaste lugar con Dios nuestro Señor. Si no, estás en el purgatorio o en el limbo puedes estar, si no los bebés que no se bautizaron. Entonces hay varias categorías y hay conceptos contradictorios en el cristianismo. Entonces, bueno, ponle que una persona no, era un hombre de Dios, está con Dios nuestro Señor. Y luego viene el juicio final. Entonces es la resurrección de los muertos, resucita y como era bueno, ahora sí se va con Dios de nuevo porque ya estaba, pero va a ir de nuevo. Son cosas rarísimas para explicarlas. Estoy segura que un sacerdote le daría más, mucho más, no, lo que pasa es que primero es lo primero y tal. Le daría un orden de forma que no pareciera tan loco. Pero está raro, las creencias son raras porque al mismo tiempo crees que te vas con Dios, pero que si te portas muy mal te vas al infierno. Pero Es ¿cómo vas a contradictorio, saber ¿no? sí, si Sí, alguien es se portó muy contradictorio, bien ¿no? o no? Ajá. Ajá. Entonces, sí, aunque el malo haya sido malo, los que también sus compañeros y sus familiares que fueron malos, dicen, ya está descansando en Dios. Ujú, Entonces, por muy malo que haya sido, por muy criminal, por muy violador, por todo lo que quieras, a la hora de su muerte se convierte en bueno ujú, y alcanza la gloria de Dios, ¿no? ujú, Eso, y les ponen sus mausoleos y sus imágenes y todo. ¿Por qué? Porque ya está descansando con Dios, ujú, supuestamente, ¿no? Eso es la creencia. Pero ahora también, por ejemplo, ahora dicen, el limbo jamás existió porque los bebés no bautizados no tienen pecados, que ahora ya todos se van al cielo, entonces ahora ya desapareció el limbo. Eso lo dijeron, ¿no? Hace poco. Entonces dice, tantos años diciendo que los bebés estaban en el limbo y para que luego digas, no es cierto, el limbo no existe, pues entonces tampoco el infierno existe, ¿no? ujú. ¿Y el purgatorio sí existe o solo es obra de Dante? O sea, todas esas son cuestiones que uno dice, está raro esa creencia. Sobre todo lo que viene en el credo, que es la resurrección de los muertos y que viene Jesús de nuevo en el Apocalipsis, eso Y viene. la vida del mundo futuro, amén, Amén. ¿no? Pero yo digo que Dante es como, como dicen, yo creo que se la fumó bien, porque, oye, entonces nadie es salvo. Nadie es salvo porque condena a los fumadores, a los borrachos, a los Ujú, criminales. En todos hay un infierno. Entonces dice, y entonces, si yo que me he portado bien, supuestamente tengo que pasar, a purificarme en la lumbre también. O ujú, sea, yo digo que Dante está mal, ¿no? Bueno, eso creo yo, ¿verdad? ujú. Bueno, sí estoy bien, porque él no me puede condenar. Yo creo Así, que acá es el infierno. O sea, yo pues sí. creo que, bueno, para hacer el infierno no está tan mal, ¿no? Nina, eh, ¿Qué pasó, Isa? eh, busca y hallaréis. Encontré la respuesta a mi pregunta, ¿ya? O sea, buscando, encontré, pero la encontré más adelante, así que no sé si indicarla ¿Cuál era? o ¿Cuál era? igual Sí, está en la 5, no, está en la 55, espérate, 551. A lo pero que, del capítulo 5, sí, ahí está lo que preguntaba. capítulo 5, Pero es que no sección lo hemos 5. visto.
Es que como el Google ahora tiene el meta, entonces uno pregunta tanta cuestión y algo aparece, entonces uno empieza a buscar. A ver, déjame ver. Dice, 5, donde dice el uso del ego hace la culpabilidad. Sí, el 5. ujú, dice, y luego la mente que está libre de culpa no puede sufrir al estar sana. No. Dice, es el 5, sí, el 551, dice, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos. Está en el capítulo 5, 5, 5-1. 1. Ah, ya. Es que yo me iba al 5. Tal vez algunos de se vuelvan más claros. El Está en el uso que el capítulo ego 5. hace No, de la culpabilidad. El ego está en tiene el un capítulo, propósito al igual que el Espíritu Santo. El claro. propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Pero recuerda que ambos se encuentran en ti, el cielo y la tierra. ¿Hasta ahí o la siguiente? No, hasta ahí, hasta ahí. Sí, sí. Estoy Que ambos. leyendo ahora el pedacito que viene, pero hace referencia para cada lado, o sea, para tanto como para el ego como para uno comprender mejor. Que ambos se encuentran en ti, el cielo y la tierra. Claro, Pero claro. ¿cómo ves esa diferencia entre el cristianismo y el curso de milagros? Que sería que el cristianismo, ahí todo es real. El pecado es real y estamos condenados al castigo casi eterno de las almas porque Dios está enojado con nosotros. Y del otro lado del curso, bueno, lo que dice el curso es la realidad es el círculo azul. Dios es. Su Hijo vive eternamente en él. Pero lo de la diminuta y alocada idea y todo eso es un sueño al que tiene que despertar el Hijo de Dios. Claro, y en el sueño, pero en ese sueño está, se supone el Espíritu Santo y el ego, y ambos tienen la misma, por decir algo, las mismas capacidades, uno para cada lado, y uno es quien tiene que elegir. Ujú, sí. ¿Qué es lo que inventó Ken Wapnick para explicarlo? El tomador de decisiones, porque decía uno elige, pero ¿quién elige? Pues en realidad es la mente ilusoria que pensó que se separaba de Dios. Esa es la que elige, pero Ken Wapnick inventó este término tomador de decisiones. Entonces uno elige entre, como en las caricaturas, ¿no? Tú eres la persona que elige entre el angelito o el diablo. Y y pues nada, nos quedamos para la próxima. Vamos a tener bueno, las recompensas de Dios. Qué bueno, porque hoy estuvo como muy ego, explicándonos todo lo que, los ardides del ego. Y pues les recomiendo la clase del sábado. Vamos a empezar el manual para el maestro. Entonces está muy bueno al principio. Vamos a aprendernos los 6 estadios de la confianza. Entonces, o las 6 etapas del desarrollo de la confianza. Entonces está muy bueno. El manual para el maestro ahora lo vamos a ver completo. Y luego la clarificación de términos también. Entonces, pues muchas gracias por unirse. Vamos a despedirnos con una oración al Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por este encuentro, por la mente plena y receptiva de cada una. Nos unimos a todo hermano que necesita un milagro, le bendecimos y le agradecemos por ser el Santo Hijo de Dios. Y nos unimos a nuestro hermano Gatencio, que anda por ahí recorriendo las calles. Que regrese con bien, Gatencio. Y pues a cada hermano que necesita un milagro. Ahorita tenemos a nuestros hermanos en Venezuela, pues nos unimos a la paz en cada uno y sabemos que el Espíritu Santo está a cargo. Todo es perfecto tal como es. También a nuestros hermanos en guerra que tenemos tanto en Ucrania como en Palestina, les bendecimos y honramos su santidad. Gracias a todos los hermanos. Y también bendecimos a los hermanos que están decidiendo todo esto. Que
que escuchen al Espíritu Santo y que sea su único maestro. Y pues así nos despedimos. Bendiciones a todos y pues vamos a seguir perdonando y sanando todo lo que tengamos que sanar. Bendiciones Dora, Eliana, Isa, Jazz, Goyita, Gina. Bendiciones, gracias. Muchas gracias a todas. Gracias por leer. Bendecida Bendiciones. semana. Bendiciones Dora. Nos vemos. Bye bye. Abrazos. Bye bye. Nos vemos. Adiós.